Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, viernes 4 de diciembre del 2020, y están tomadas del libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículos 17 al 24. El Salmo es el Salmo 27 en los versículos 1, 4, 13 al 14. El Evangelio es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 27 al 31. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos venga a iluminar qué es lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, gracia y sutileza para hablar, gracia y eficacia, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy estamos celebrando a este obispo. Es un presbítero y doctor de la iglesia, San Juan Damasceno. Nació alrededor del año 676. Fue famoso por sus grandes conocimientos enciclopédicos y método teológico, que más tarde servirían de inspiración a Santo Tomás de Aquino. Fue un tenaz opositor de la persecución iconoclástica del emperador de Constantinopla, León III Isáurico, y se distinguió por defender el culto de las imágenes religiosas. Fue condenado a que se le cortara su mano derecha, pero vivió para verla milagrosamente restablecida por la intercesión de la Santísima Virgen María. Después de continuas persecuciones, murió en paz en la última parte del siglo XIII, del siglo VIII. Concédenos, oh Señor, que podamos ser ayudados por las súplicas de San Juan, tu presbítero, que la fe verdadera que él enseñó con excelencia sea nuestra luz y fuerza constantes. Amén. El Señor es mi luz, dice, como nos va a hablar el Salmo hoy, mi salvación, nada he de temer. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor: falta muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en un jardín y que el jardín en cambio pase a ser un zarzal. Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y libres de la sombra y de las tinieblas, los ojos de los ciegos volverán a ver. Los humildes aún se alegrarán con Yahvé, y los más pobres quedarán felices con el Santo de Israel. Pues ya no habrá más opresor, habrá desaparecido el que se reía de todos, y habrán sido eliminados todos los malvados, los que hacen condenar a otro porque saben hablar, y les meten trampas a los jueces al tribunal, y niegan por una coma el derecho del bueno. Por esto,
Por todo esto, así lo declara Yahvé, Dios de la familia de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob ya no será defraudado, ni tendrá por qué verse pálido, pues al ver a sus hijos de vuelta a su casa, gracias a mí se pondrá a alabar a mi nombre. Festejarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los descarriados entrarán en razón y los rebeldes se destruirán. Se dejarán instruir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron 2 ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que pueda hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo: hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy el profeta Isaías nos habla y nos dice en el versículo 29, hermanos y hermanas, en el capítulo 29, nos dice: falta muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en un jardín. En un jardín se puede... Pero aquí nos está hablando también de ese jardín que el Señor le dio a los primeros, a Adán y a Eva, que les dijo. En el versículo, quiero reflexionar un poco en el capítulo 2 de Génesis, que nos habla sobre ese jardín. Los puso en ese jardín y les dijo, en el versículo 15, el capítulo 2 de Génesis, hermanos y hermanas, les invito a que lo busquen, y dice: Yahvé tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Dijo Yahvé Dios: no es bueno, pero aquí dice: Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El jardín también es nuestra vida, pero también es nuestra familia. Falta muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en un jardín y que el jardín, en cambio, pase a ser un zarzal. Hermanos y hermanas, en la segunda venida del Señor, tenemos que estar preparados y para esto, pero también nos invita a que falta muy poco tiempo para que Jesús nazca, y Jesús quiere nacer no en un pesebre, en un pesebre sí, pero el pesebre es tu corazón y mi corazón. Aquel día dice: los sordos oirán las palabras de un libro. ¿Cuál libro? Este es el libro. El libro donde el autor está presente. Las Sagradas Escrituras. Porque mis palabras
Las cosas pasarán, dice Jesús, pero mis palabras permanecerán. Mi palabra permanecerá. Los ojos de los ciegos volverán a ver. A veces podemos andar ciegos espiritualmente. Los humildes aún se alegrarán con Yahvé y los más pobres quedarán felices con el Santo de Israel. Pues ya no habrá más opresor. Habrá desaparecido el que se reía de todos y habrán sido eliminados todos los malvados. Los que hacen condenar a otro porque saben hablar y le meten trampa a los jueces, al tribunal, y niegan por una coma el derecho del bueno. Por todo esto, así lo declara Yahvé, Dios de la familia de Jacob, Dios de tu familia también y de la mía. El que rescató a Abraham, en adelante Jacob ya no será defraudado. Cuando buscamos de él, las personas nos pueden defraudar, las personas nos pueden fallar. Dios no nos falla, nosotros le fallamos a él. Ni tendrán que, en adelante ya no será defraudado, ni tendrán por qué verse pálido, pues al ver a sus hijos de vuelta a su casa, gracias a mí se pondrán a alabar mi nombre. El nombre del Señor tenemos que alabarlo y glorificarlo. Festejarán al Santo de Israel, de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Hermanos y hermanas, los descarriados entrarán en razón y los rebeldes se dejarán instruir. Hay mucha rebeldía hoy en día, no solo en los jóvenes, hermanos y hermanas, en nosotros como adultos puede haber una rebeldía. Los descarriados entrarán en razón, los ateos y los rebeldes se dejarán instruir. ¿Por quién? Por Dios. Pasamos, dice, tal vez a otra generación. Se vuelve a hablar del Santo de Jacob y del Dios de Israel, como en los capítulos 40 y 50 de Isaías, Isaías. Estas expresiones son típicas del tiempo en que los exiliados de Judá empiezan a considerarse como la totalidad del pueblo de Jacob. El retorno de los judíos exiliados era para el autor y lo es también aún para nosotros un milagro de la historia de Israel, que se había desarrollado hasta entonces solo en una parte de Palestina. Recomenzaba con una fuerza inaudita la reconstrucción de una provincia judía muy reducida y centrada en la religión del Dios único y en la ley de Moisés. Dará origen a una gran emigración que hará que el judaísmo se extienda por muchos países. Hermanos y hermanas, y hoy el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí, hermanos y hermanas? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿Quién, hermanos y hermanas, si estamos con Él? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Queremos estar continuamente en la presencia de Dios? La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor, ¿en quién tenemos que poner nuestra confianza? En el Señor, y armarnos de valor. Y hoy el Evangelio de San Mateo nos habla de estos ciegos, hermanos y hermanas. Al retirarse Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. En momentos difíciles tú y yo tenemos que gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, de nosotros. En otros evangelios dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús estuvo en casa, ¿dónde estaba Jesús? En casa. ¿A dónde tenemos que darle la gloria y ir a buscar al Señor? En la casa. Cuando Moisés quería consultar a Yahvé, ¿a dónde iba? A postrarse ante la presencia de Dios. Tú y yo, cuando tengamos necesidad, ¿qué pasó? Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron, lo fueron a buscar porque tenían una necesidad.
Cuando tengamos necesidades tenemos que ir, ¿a dónde? Acercarnos al dueño de la vida, al dueño del oro y la plata. Aquel que sana, aquel que por sus llagas tú y yo podemos ser sanados, pero cuando lo buscamos, así como estos dos ciegos. Y Jesús les preguntó, Jesús te hace esta pregunta a ti y a mí, hermano y hermana. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Qué le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 37? ¿Crees que estos huesos vivirán? Tú lo sabes todo, le dijo. Tú sabes todo. Así sí se contestaron, sí, Señor. ¿Creen que esta pandemia el Señor lo puede hacer? Pero eso lo puede hacer, hermano y hermana. Pero nos ha dado una lección en la vida que no es el dinero, que no son las posesiones, que no es nada. No, hermano y hermana. Esta pandemia nos da lecciones a ti y a mí. Entonces Jesús los tocó los ojos. Jesús quiere quitarte esa ceguera espiritual. Jesús nos quiere quitar esa ceguera espiritual a ti y a mí, hermano y hermana. Hágase así tal como diciendo, les digo, hágase así tal como has creído, según tu fe, según tu fe, hermano y hermana. Si tuviéramos esa fe como un granito de mostaza, de hermano y hermana, pidámosle al Señor, así como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente, cuídense de que nadie lo sepa, pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. En cuanto el Señor haga un milagro, cuenta las maravillas que el Señor hace en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida. Contemos las maravillas del Señor. Y nos dice Marcos 7:36, un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. A retirarse. Jesús entró en casa. ¿En cuál casa quiere entrar? Jesús quiere entrar en tu casa. Él toca la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, cenaré con él y me quedaré para siempre. Él quiere entrar en tu vida. Lo dejas de entrar, lo aceptas como tu Salvador. El Jesús quiere nacer en tu vida. Jesús quiere entrar en tu casa, en tu corazón. Quiere sanar tus heridas. Amado Señor, amado Padre Santo, gracias, bendito Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Porque tú eres nuestra luz, eres nuestra salvación, Señor. ¿A quién vamos a temer? En momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos de enfermedad, en momentos de situaciones en que pensamos que no podemos salir, Señor. Tú estás ahí, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. Queremos vivir y habitar en tu casa, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Y hoy nos pide, Señor, que creamos, ven a quitarnos esas cegueras espirituales. Ven a sanar nuestras heridas, Padre Santo. Ven a llenarnos de tu presencia, Señor. Ilumínanos, Señor amado. Sana nuestras enfermedades, Señor. Sánanos físicas, pero sánanos espiritualmente, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes, hermano y hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te proteja.